estimados televidentes. Nuevamente estamos con ustedes en el programa Cronicando, en el que a través del canal B15 damos a conocer algunos episodios de Loreto antaño. En esta ocasión vamos a tratar algunos asuntos que me parecen de mucho interés. Iniciaríamos pensando en las haciendas. En 1861 se erigió la hacienda de Agostadero, lo que es ahora Villa García, segregando de pinos terrenos muy amplios. Y en 1931 se funda el municipio de Bimbaletes, hoy Loreto, quitándole a Villa García cuando la hicieron hacienda, cuando la hicieron municipio, le dieron haciendas, Los Campos, El Lobo, La Concepción, Santa María de los Ángeles y San Marcos. 5 haciendas. Pero cuando en 1931 se erigió el municipio de Bimbaletes, le quitaron a Villa García 4 haciendas: la hacienda del Lobo, la hacienda de la Concepción, la de Santa María de los Ángeles y la de San Marcos. Iniciaríamos nuestra plática dándole la importancia a la hacienda de San Marcos. La hacienda de San Marcos es un dato histórico que encierra muchas cosas interesantes. Tuvo muchos dueños. Nosotros conocemos al último dueño. Conocemos datos de Genaro García Rojas, que fue el último dueño de la hacienda. Pero antes de él hubo otros muchos. Esa hacienda, que en un principio se llamó Marquillos, allá por 1600, tuvo mucho auge y fue grandiosa. Cuando se expropió el 20 de agosto de 1918 la hacienda, se dispuso del vasto territorio donde está asentado nuestro municipio. Esa hacienda de San Marcos, llamada en un principio Marquillos, tuvo varios dueños. Habla mucha gente longeva de la época de los condes, y es que la hacienda fue dueña de un territorio muy amplio y de un prestigio muy grande en el que asentaban sus poderíos los condes, entre ellos el conde de Medina y Torres, que fue por muchos años dueño de la hacienda. El conde don Felipe Cayetano de Medina y Saravia, que fue también dueño de la hacienda. Y hablaríamos también del conde don Fernando de la Campa y Cos. 3 condes muy poderosos que tuvieron como propiedad la hacienda de San Marcos. Y bien, de la hacienda de San Marcos tendríamos que hablar que su poderío, su fuente, su ingreso principal fue la agricultura. Cada hacienda se distingue por eso. En Salinas, las haciendas salineras; en La Pendencia, en Pinos, en otros lugares el mezcal, y aquí en esta región, en este valle, la agricultura. Entonces llegaron a contar gentes que entrevisté y que ya desgraciadamente nos dejaron en este mundo, porque ellos se fueron al mundo de la inmortalidad, porque dejan enseñanzas muy grandes. Genaro García Rojas fue el último dueño. Se supone que él llegó a ser dueño de la hacienda a partir de 1870,
por allí. A él se debe que la presa grande de San Marcos tenga la gradería, el caracol y la bardita que está sobre la cortina, porque fue esa obra de Genaro García. Esa presa de San Marcos que daba irrigaciones muy poderosas hasta Tierra Blanca, llegó a propiciar cosechas enormes de grano, sobre todo maíz, trigo y frijol. También la calabaza era otra de las cosas que se cultivaba mucho en la hacienda y que sigue cultivándose todavía en el municipio de Loreto. Hay una tradición de un ritual surgido en épocas de la hacienda de San Marcos sobre el maíz. Los territorios eran sembrados por algunas categorías. Unos, los peones, trabajaban para que el hacendado recogiera grandes cosechas de maíz. Otros, en calidad de medieros, trabajaban, sembraban, cosechaban y luego partían la mitad para el hacendado, la mitad para ellos. Y había entonces en San Marcos unas bodegas enormes que después, cuando se fundó la escuela, cuando llegó la escuela de San Marcos procedente de Río Grande, fueron utilizadas como dormitorios, pero eran unas bodegas enormes en las que guardaban toda la cosecha. Genaro García Rojas construyó su casa, lo que es ahora el edificio principal de la Escuela Normal de San Marcos, porque antes de él, y todavía él mismo llegó a vivir, la casa del hacendado era en lo que todos conocimos como la Casa Chica, una casa que está al lado sur de la actual lavandería. Esas bodegas de las que hablamos se llenaron de semillas. En 1914, cuando la hacienda de San Marcos fue tomada por los revolucionarios, se incendiaron las costaleras que había de trigo, de maíz, de frijol. Cuentan tradiciones orales que el humo de esas bodegas duró cerca de un mes para poder consumirse la cantidad de semilla que había allí. Y bien, regresamos a un ritual muy importante que había en la hacienda. Cuando se cosechaba todo, ya por medieros o ya por peones o como fuera, se hacían enormes montones de mazorcas de maíz en la explanada que está frente a la escuela, en la que actualmente está ubicado el monumento a la bandera y el teatro Belisario Domínguez. Esos montones de mazorcas eran enormes, y cuando ya el hacendado tenía en su poder la cosecha, ponía peones para que apartaran de ese montón enorme. Se hacían 3. Las mazorcas de primera, las del maíz más bien dado, con grano fuerte y mazorcas grandes, eran apartadas en un montón, porque esas iban a garantizar la semilla de la siembra del próximo ciclo. En otro montón se apartaban las mazorcas o la cosecha de segunda, que no eran tan grandes las mazorcas, ni los grandes eran los granos tan bien dados, y que eran dedicadas para desgranarse y poderse consumir. Era de las que hacían el nixtamal y la masa para las tortillas y para el consumo que tenía la hacienda, no nada más de las tortillas, sino que había otros en la gastronomía de ellos, otras muchas comidas que tenían como materia prima el maíz. Otro montón de mazorcas de tercera. Eran mazorcas chiquitas con granos debiluchos, con granos no tan fuertes, vanos como vulgarmente dice la gente, y esas eran dedicadas para el ganado, para engordar novillos,
para engordar marranos, para darles a las gallinas. De allí estaban las 3 categorías que había del maíz. Cuando el maíz se metía a las bodegas, tenía la hacienda un ritual. Apartaban mazorcas muy hermosas que aparecían entre la cosecha. Mazorcas con granos rojos. Parecían granos de granada. Y otras mazorcas con granos azules, azul marino, casi negros. Apartaban todas esas mazorcas, acá las blancas, acá las muy poquitas rojas y las muy poquitas azules. De las azules y de las rojas hacían una cruz, con unas varillas, con garrochas. Hacían una cruz y en las puntas de la cruz clavaban una mazorca. Y esas cruces que salían, que eran muchas, eran clavadas entre el montón del resto de las mazorcas allí en las bodegas. Se tenía la creencia que con eso quedarían libres de la polilla, para que no se fuera a polillar el maíz. Pero aparte era otro ritual. En la misa que se daba en la capilla de la hacienda, el día 2 de febrero, día de la Candelaria, todos los peones entraban a misa portando una cruz en la que en las puntas llevaba las mazorcas. Era un ceremonial hermoso y era sorprendente cómo a cierta hora de la misa eran bendecidas todas las cruces. Dejaba de verse las cabezas de los penitentes que estaban allí porque levantaban las cruces y era momento de ver puras cruces que bendecía el sacerdote. Venían los sacerdotes de asientos, porque siempre la capilla de la hacienda estuvo a cargo de la parroquia de Asientos, Aguascalientes. Después de que se bendecían, salía la gente, se llevaban las cruces de mazorcas y las colgaban como el ornato de la agricultura, un ornato sagrado en los muros de sus casas. Y sobre todo en las bodegas donde guardaban el maíz, había muchas cruces de esas. Era el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, de manera que para marzo, cuando había humedad en las tierras o irrigación suficiente de las presas de San Marcos, esas mazorcas eran desgranadas y eran revueltos sus granos entre la semilla que iban a sembrar. Era un ritual muy bonito. Y vamos pensando también en la idea que tenía Genaro García Rojas, que a nadie de sus peones le faltara sustento. Fíjense, Genaro fue un hacendado muy fuera de lo común, porque generalmente sabemos que el hacendado es muy severo, que es muy rudo, que es muy cruel con los peones, que quiere que le trabajen y que todo lo tenga él y ellos nada. Genaro era un especialísimo, un humanista de las cosas. Por algo llegó a ser gobernador de Zacatecas. Genaro García Rojas fue gobernador de Zacatecas de 1900 a 1904, en el auge que tenía de su hacienda acá de San Marcos. Se dice que el primer carro, el primer automóvil que rodó por estos caminos fue el automóvil de Genaro García Rojas, que venía en él a dar una vuelta siendo el gobernador de Zacatecas. Platiqué con unos señores de Tierra Blanca, ya eran longevos, de esta plática hace como unos 12 años. El señor con el que platiqué fue miembro de familias de confianza de Genaro García Rojas. Él me comentaba que en una ocasión, dice, el amo
pensaba en todos nosotros siempre, era muy generoso. Una vez aquí, un chivero hizo un bautizo y mató un chivo para hacer caldo y darles de comer a las familias de los compadres y de ellos. Y cuando estaban comiendo, hubo un personaje que agarró el caballo y dijo: voy a darle cuenta al amo que aquí se están comiendo los chivos. Dice, y se fue y me llevó en ancas. Llegamos a la hacienda, buscamos a don Genaro, salió él y le dijo: vengo a decirle, amo, que fulano de tal bautizó y mató un chivo y se lo está comiendo ahí muy a gusto. Y él esperaba que Genaro lo estimulara o algo por el estilo y le dice: oye, ¿y tú vienes de chismoso desde Tierra Blanca a decirme eso? Debes saber que los pastores que crían los ganados tienen derecho alguna vez de comer carne. Que en los corrales donde hay gallinas y guajolotes, esas gentes que cuidan, que hacen, que producen, tienen derecho en comer carne y huevo. ¿Qué pensabas? ¿Que por esto lo voy a correr? ¿Tú vas a cuidar el ganado en lugar de él? El regreso fue de cajas destempladas, cuando él esperaba todo lo contrario. Y muchas cosas se conocen aquí en Loreto que disfrutamos nosotros en nuestra vida tranquila, en un pueblo próspero, y que le debemos a Genaro García Rojas. No vayamos tan lejos. El ferrocarril. Loreto le debe la vida al ferrocarril. Si no ha sido por el ferrocarril, tal vez Loreto ni existe. Y es que se cuenta que Genaro García Rojas era compadre de Porfirio Díaz. Y ha de ser, porque para que haya sido gobernador en aquellos tiempos en que el presidente decía este será, y motivos no había para que hubiera contras. Cuando supo Genaro García Rojas que don Porfirio, la característica principal del gobierno porfirista fue haber tendido vías de ferrocarril por todo el país. Y cuando él supo que don Porfirio tenía la intención de unir a los estados de Aguascalientes con San Luis Potosí, pensó: aquí está la gran oportunidad. Se fue a México a entrevistar al presidente. El presidente le dijo que no era posible porque ya los estudios estaban muy avanzados. Rezan los axiomas trigonométricos. La distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. Y la recta que une Aguascalientes con San Luis no pasa por estos lugares, pasa por Ojuelos. Entonces, Genaro, como quiera, convenció a su compadre, al presidente de la República, que pase por mi hacienda, porque con ello está beneficiando usted no solamente a la hacienda de San Marcos, saldrán beneficiadas la hacienda de Cañada Honda, la de El Tule, la de San Gil, la mía que es la de San Marcos y la de Salinas todavía, y a eso recurro en nombre de todos los hacendados. Y fue la fórmula mágica para que don Porfirio Díaz autorizara que el ferrocarril pasara por la hacienda de San Marcos. Estamos hablando de 1883, 1888. Y el tren pasó por aquí. En un principio, de eso tenemos constancia porque en el Archivo Nacional de Ferrocarriles que se encuentra en Puebla, estuvimos en sesiones de trabajo de investigación y encontramos cómo cuando autorizan que pase el ferrocarril por acá. Y fíjense que hay otra cosa, de esa no puedo ofrecer un documento así como para decir esto, así fue, son solamente versiones. Se dice que cuando Genaro García Rojas le rogaba que pasara por
por su hacienda el ferrocarril, él le dijo, es que ya tenemos gastos. Se hicieron estudios topográficos de los terrenos de Aguascalientes a San Luis por Ojuelos y está avanzado eso. Dijo, en gastos no se apure. Yo pago 100 jornales. Yo no sé si los jornales eran por semana o por mes, pero dije, pago 100 jornales en el momento que los trabajos toquen el lindero de mi hacienda. Y esos jornales estarán vigentes hasta el día que toquen el punto de salida de mi hacienda. La empresa de ferrocarriles, Ferrocarril Central, se oponía, ponía algunos peros, pero les dice don Genaro, y para ustedes tengo una oferta muy especial. Los ferrocarriles funcionan con fogón, son máquinas de vapor. Pasarán por un lugar donde abundan los mezquites y los huizaches. Habrán de tumbarse muchos para que pueda tenderse la vía y yo regalo toda esa leña para que alimente las máquinas de vapor. Y eso hizo que también la empresa de Ferrocarril Central, bueno, vamos haciéndolo por ahí. Total, empezó a pasar por aquí el tendido de la vía. Y luego el servicio de pasajeros, porque era natural que al unir Aguascalientes con San Luis, había gentes que viajaran en ambas direcciones. Pasaban por aquí en un lugar que no había casas, no había absolutamente nada. Se tuvo que desmontar, se tuvo que hacer un paradero para el tren con doble vía. Están todavía las dos vías, por eso le llegaron a llamar cambio de vía. Porque hicieron esas dos vías para poder dejar los vagones o los furgones, los carros, lo que fuera, para llenarlos de leña. Los dejaban ahí, peones trabajaban semanas, llenaban aquello, cuando estaba lleno el ferrocarril venía, los enganchaba y se los llevaba. Eso hacía entonces que hubiera muchos trabajadores y empezó a venir una mujer llamada Loreto. Ella venía a vender tortillas con sopa de arroz y chile relleno o quesadillas. Las vendía a la gente que pasaba entre un lugar que no era pueblo. Ella venía, según se dice, de Bimbaletes. Y tanto venía ella que se hizo muy popular y era una mujer hermosa. Yo la conocí ya ancianita, pero cuentan longevos que era una mujer blanca, de ojos azules, de boca chiquita, muy acinturadita, y su belleza física era superada por su belleza moral. A todo mundo le sonreía, con todo mundo platicaba con atención y todo mundo empezó a hacer de esa mujer de Loreto un personaje muy importante. Aquí cuando empezó a pasar el tren, se iba de seguida. La parada la tenían en San Gil. De San Gil su parada era hasta Salinas. Pero ella venía, se detenía el tren algunas veces para hacer esos cambios y además se hizo tan popular entre los ferrocarrileros que al rato paraban el tren un ratito mientras Loreto subía a los carros a ofrecer, o por las ventanillas andaba ofreciendo sus chiles rellenos con arroz o las quesadillas. En un principio, cuando paraban la estación un poco, le llamaron Quijano. Ese fue está registrado en el Archivo Nacional de Ferrocarriles, ese paradero Quijano. Y después de Quijano se llamó paradero de la Hacienda de San Marcos. Así duró mucho tiempo siendo el paradero de San Marcos. Y cuando aparece ya como estación, era de San Marcos.
Y era una estación que tuvo mucho auge porque las gentes que venían entonces, estos lugares pertenecían al municipio de Villa García. Entonces venía mucha gente de El Pastor, que es ahora Carrillo Puerto, del Tepetate, de Tierra Blanca, de Luis Moya. Venían muchas gentes a arreglar asuntos acá y empezaron a viajar en el tren. Aquí en el paradero podían surtirse. Además de los primeros habitantes que tuvo Loreto, de las familias de primeros habitantes, estuvo la familia de don Isidro Parada. Él vivió en las bodegas que están frente a la estación, que son ahora unas dulcerías, en unas bodegas frente a la farmacia Guadalajara. Y don Isidro Parada era un empleado de confianza de Genaro García Rojas. Cuenta la gente que tenía muchos problemas con los vecinos en San Marcos, y de allí lo trajo a vivir a la Martinica, porque aquí de los lugares cercanos típicos que fueron los primeros centros de población fue la Martinica, cuando Loreto no existía absolutamente para nada. Y cuando Genaro García hizo la construcción de esas bodegas para guardar la cosecha que había de embarcar en el ferrocarril o para recibir las cosas que venían a su hacienda, hizo esas bodegas. Hizo también la finca estilo arabesco, en la que está allí recargada la carnicería de los señores Ibarra, llamada normalmente La Estancia. ¿Por qué es La Estancia? Porque Genaro García Rojas la mandó a hacer para estarse allí mientras llegaba el tren, o estarse allí mientras venían por él cuando llegaba en el tren. Y en fin, al rato, don Isidro Parada de la Martinica, váyase a cuidar las bodegas que hice en la estación. Y se venía. Y él allí vivió en esas bodegas, que fueron en un principio toda la cuadrita. Yo la conocí así. Don Isidro Parada fue casado 3 veces. Tuvo su primera esposa, enviudó, tuvo su segunda esposa, enviudó, y tuvo su tercera esposa, que se llamó Juanita. La gente la conoció aquí como Juanita Parada, por el apellido de su esposo. Y ella hizo en ese lugar donde ahora es la dulcería, donde es toda esa cuadra, fue de las primeras que ofrecieron hospedaje. Porque duró muchos años, yo la conocí ya como estudiante de primaria. Y ella ahí tenía una casa de huéspedes. Rentaba habitaciones y además ofrecía la ventaja que daba el servicio de alimentación, porque allí la gente podría estarse los días que iba a arreglar sus asuntos, y allí dormía y allí comía en esa, ¿qué pudiéramos llamarle? Fonda, pues no era motel porque venían en burro las gentes, por allá amarraban sus burros y con Juanita resolvían todos sus problemas. Juanita Parada duró muchos años aquí en Loreto. Entonces volvemos con la estación, con esa Loreto que venía a vender los chiles rellenos con arroz, quesadillas. Se hizo tan amiga de los ferrocarrileros y fue tan conocida para los ferrocarrileros. Era la estación de Bandera. Está todavía un mástil allí enfrente, tenía una flecha grande. Si esa flecha estaba levantada, el tren llegaba a San Gil, y desde saliendo San Gil divisaban aquella bandera hacia arriba, señal de que había gente aquí que iba a abordar el tren, para que el tren mermara la velocidad y se parara y la gente subiera. Si la bandera estaba hacia abajo, no había nadie que iba a abordar el ferrocarril. Pero el ferrocarrilero sí sabía si alguien venía desde Aguascalientes, y ellos por forma natural mermaban para que se bajara aquí la gente. Los que llegaron a viajar en el ferrocarril de pasajeros